Bienvenido al canal del Profe Colático. En esta ocasión te invito a que me acompañe a hablar de secuencia. Ok chicos, una vez más con ustedes aquí vamos a trabajar la actividad 1.3. ¿Qué dice esta actividad? Nos pide que abramos un archivo de GeoGebra y luego que construyamos una circunferencia y una recta tangente a la circunferencia. Entonces vamos a proceder a crear nuestro archivo, como nos piden, una circunferencia y las rectas tangentes a esa circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los ejes de coordenadas y las cuadrículas. Ahora vamos a circunferencia. Yo voy a usar circunferencia, centro y radio. Yo le voy a dar un radio de 3. Usted le da el valor que usted entienda. No hay ningún problema. Bien, como nos pide que la circunferencia debe tener origen O, entonces el punto A lo vamos a cambiar. Vamos a renombrarlo y le vamos a poner en lugar de A, le vamos a dar a la O. Y ya tenemos el punto O origen. Ahora sí, procedemos a graficar nuestra recta tangente. Usted puede ubicarla en cualquier punto, no importa donde usted se sienta cómodo, a la derecha, a la izquierda, abajo. Yo voy a colocar a la izquierda. Y luego voy a trazar la tangente. Tengo la tangente AB y ahora voy a trazar la tangente AC. Luego me pide que trace los radios. Dice la pregunta, ¿cuántos puntos de intersección hay entre cada recta y la circunferencia? Bueno, sencillamente tenemos un punto de intersección, tenemos la tangente AB, aquí está el punto de intersección, y la tangente AC, también el punto de intersección en C. Por tanto, cada recta tiene un punto de intersección. La circunferencia en este caso son dos tangentes a esa circunferencia. Luego nos piden que dentro del mismo archivo de GeoGebra realicemos los radios OE y OF. Como las rectas son tangentes, los radios deben ser perpendicular a dicha recta. Por tanto, lo que vamos a hacer es trazar una perpendicular por el momento de O a B. Observen que el punto B está fuera de la intersección. Lo voy a mover, vamos a movimiento. Pero también hay algo que nos están pidiendo. Y es que ese radio debe ser OE. Por tanto, el punto B lo vamos a cambiar y le vamos a poner que es el punto E. Ya como tengo el punto de intersección del radio con la tangente, voy a eliminar esa recta porque no me interesa esa recta o no me la están pidiendo. Vamos a hacer lo mismo entonces con el radio OC, que en este caso sería OF. Y este me cayó perpendicularmente. Vamos a cambiar el nombre de C y le vamos a colocar el nombre de F. Y ya tengo el punto de intersección de radio OF. Vamos también a eliminar esta recta. Ahora sí podemos proceder con el segmento OE y el segmento OF. También me pide que construya el segmento OA. Entonces de OA trazamos nuestro punto y tenemos el segmento OA. Nos dice que comparemos los triángulos. El triángulo AOE y el triángulo AOF. Y tenemos tres preguntas para esta comparación. ¿Tienen lado de la misma medida de longitud? Bueno, la herramienta distancia-longitud. Y vamos a medir de A a E. Tenemos 5.5. Vamos a ver, de A a F debe ser la misma longitud. 5.51. La segunda pregunta dice, ¿tienen ángulos de igual amplitud? Vamos a medir los ángulos. Siempre los ángulos vamos a medir un giro de izquierda a derecha. En dirección de la manecilla del reloj tenemos el ángulo AEO.
en dirección de la manecilla del reloj para que el ángulo sea positivo y en este caso para que no queden dentro, porque de lo contrario entonces no va a ser el ángulo, no vas a medir el ángulo de afuera. Bien, entonces empezamos con el ángulo AEO, que tiene 90.08 grados. Debe ser 90 grados, pero lamentablemente tenemos esa pequeña dificultad. Recuérdense que los errores de medida existen. Entonces vamos a medir el ángulo EOA. Lo vamos a mover un poco para que se vea bien, porque la letra O no lo deja ver. Lo sacamos un poquito, el ángulo B, y dice que tiene 61.35. Ahora vamos a medir el ángulo OAE. También lo vamos a sacar fuera. Vamos a movimiento y lo sacamos fuera. El ángulo Y, que en este caso es el ángulo A, con 28.57. Ahora vamos a medir los ángulos AOF, es decir, del segundo triángulo. El ángulo, empezamos en A, O, F. Vamos a cambiar el color para que sean diferentes. Vamos a mover un poco también para que se vea dónde está. Ahora activamos el color diferente. Bien, como pueden observar, ahí cambió el color. Ahora vamos a medir el ángulo O. Recordar volver a activar la función de ángulo O, E, A. 89.89. Es decir, esta diferencia que tenemos acá faltaría aquí. Vamos a moverlo un poquito fuera también el ángulo para que se visualice mejor. El ángulo E. Y por último entonces tenemos el ángulo FAO. Volvemos a activar la función de ángulo. Tenemos el ángulo EAO. También vamos a sacar este ángulo fuera para que se pueda visualizar mejor. Como ustedes pueden ver aquí en A, los ángulos tienen la misma medida. El ángulo F y el ángulo E tienen una pequeña diferencia, lo mismo que los ángulos del centro. La siguiente pregunta nos dice, ¿son congruentes los triángulos y por qué? Bueno, podemos decir que los triángulos son congruentes por la siguiente razón: por lado, lado, lado. Es decir, que el lado AO es congruente con él mismo y el lado FO es congruente con el lado EO, o el radio OB es congruente con el radio OF. En toda circunferencia los radios todos son congruentes. Y el lado AE es congruente con el lado AF. Les dije que aquí esta pequeña décima no significa nada. 5.50 y 5.51 se aceptan el margen de error. Por tanto, los ángulos son congruentes por lado, lado, lado. O tenemos la otra opción también que podemos decir, como el ángulo y el ángulo T son congruentes y el ángulo E y el ángulo F son congruentes y los ángulos de centro, es decir, el ángulo beta y el ángulo teta también son congruentes, podemos decir que los triángulos son congruentes por ángulo, ángulo, ángulo.